soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino, el único. Nadie viene al Padre sino por eso. Bueno, vamos a iniciar con este. La que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que yo Cristo me encontré. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que yo me bauticé. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. El camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Continuamos con Estoy enamorado de Jesús. Eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó con su amor, mis brazos extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo lleno. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No quiero vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó con su amor, sus brazos se extendió, todo cambió con su
corazón de paz se lo lleno. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó con su amor. Mis brazos se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo lleno. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús.
Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, qué bonitas alabanzas. Bueno,
Pues nos vamos a dar 5 minutos para... Así ya. Bienvenidos nuevamente. Nuevamente bienvenida Evelyn y Arlindo. A los de casa, ¿qué les puedo decir? Pórtense bien hoy, por favor, que tenemos invitados. Bienvenidos todos, mis hermanos. Pues vamos a continuar en lo que nos quedamos. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, así que preparen sus Biblias ahí en el libro de Gálatas. Vamos avanzando. Hace 8 días vimos la mitad del capítulo. Hoy vamos a continuar del versículo 15 al final. Recordemos un poco lo que hemos visto. ¿Cuál fue la razón que motivó a Pablo a escribir esta carta? Recuerdan que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia unos falsos maestros que andaban añadiéndole a la obra de Cristo obras. Su lema era: qué bien que ya creíste en Cristo, pero no es suficiente. Necesitas también observar las obras de la ley. Y estaban distorsionando el evangelio. Eso fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. Y Pablo, recordarán que en el capítulo 1, él dice que su mensaje es de origen divino y da evidencias de por qué es un mensaje de origen divino. Recuerden, antes de que Pablo se convirtiera al cristianismo, él era perseguidor de la iglesia. Despiadadamente perseguía a la iglesia, ¿sí? Dice, los encarcelaba, mataba, etcétera. Pablo se pone de ejemplo. ¿Qué pudo haber cambiado mi vida tan radical? Su encuentro con Cristo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Después dice que su mensaje tan es divino que él no lo aprendió, nadie le compartió ese mensaje, ningún ser humano, no fueron los otros apóstoles ni nada, porque dice que cuando él se convirtió a Cristo, hasta después de 3 años fue que conoció a Pedro y a Santiago, ¿sí? Y no fue para que le avalaran su mensaje, simplemente era por cortesía de que hay unidad entre Pablo y los otros 12 apóstoles. Y Pablo declara rotundamente que la salvación es únicamente por gracia por medio de la fe. No necesita el Señor Jesús que le añadamos obras, porque es como decir que su obra fue incompleta. O sea, en otras palabras, enseñaban, ya Cristo hizo su parte, digo, y eso es lo que enseñan todas las religiones, ya Cristo hizo su parte, pero ahora tú tienes que hacer tu parte, ¿sí? Como si completar nuestra salvación dependiera de nosotros. Y eso es lo que estaba, la herejía que estaba tratando de evitar Pablo, que estaban diciendo los judaizantes: sí, tienes que creer en Cristo, pero tienes que además circuncidarte. Y Pablo dice, nada tiene que ver la circuncisión. El que se quiere circuncidar, pues que se circuncide, pero eso nada tiene que ver con la salvación. Si el Señor Jesús nos salva completamente o no nos salva nada. Recuerden que una de las palabras de Jesús, de sus últimas palabras en la cruz, fue consumado es, ¿sí? Que en el original es una sola palabra, que es tetelestai, que significa totalmente pagado. La deuda está pagada totalmente. Pablo dice, uno se apropia de esos beneficios de Cristo, de su sacrificio, únicamente por la fe. Es un regalo de Dios que te lo apropias por gracia. Luego en el capítulo 2, Pablo se defiende en contra de sus detractores, diciendo que ni aún a Bernabé permitió que lo circuncidaran, ¿sí? No quería que mezclaran obras con la gracia. Y aún al mismo Pedro lo confronta Pablo, al gran apóstol, o sea, para que nadie pusiera en duda la autoridad que tenía Pablo, que se atrevió a decirle a Pedro, eres un hipócrita, Pedro, porque estás enseñando primero una cosa y después con tus hechos estás demostrando otra cosa. Y para nada se ve que Pedro haya quedado resentido o exhibido, porque después en sus cartas Pedro reconoce que Pablo tiene mucha sabiduría, ¿sí? Cosas difíciles de entender, pero reconoce que los escritos del Pablo están a la par que el resto de las escrituras. Luego en el capítulo 3 que vimos hace 8 días, Pablo va a dar argumentos. Pablo sigue defendiendo la pureza del evangelio, que no le mezclen nada, ¿sí? No se puede mezclar la ley y la gracia, ¿sí? Es como querer mezclar agua y aceite, no se puede. Y Pablo da argumentos, ¿sí? En contra de la salvación por obras, ¿sí? Y Pablo, él dice que aún su vida, ¿sí? De los Gálatas es una evidencia de
que es la salvación es por gracia. Recuerdan que les dijo Pablo, bueno, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por haberse circuncidado, por estar haciendo las obras de la ley o porque oyeron con fe? La fe es bien importante. Bueno, tan importante es la fe en todo esto que la misma Biblia dice en Hebreos 11:6. ¿Recuerdan qué dice Hebreos 11:6 acerca de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Pablo les recuerda, ¿recibieron el Espíritu Santo por haber hecho obras, por haberse circuncidado o por haber oído con fe? La respuesta es retórica, obviamente, por haber oído con fe. Después Pablo les dice, otra cosa, las obras que está haciendo el Espíritu Santo en su vida, los milagros que está haciendo el Espíritu Santo en sus propias vidas, vidas cambiadas radicalmente, y las obras que estaba haciendo el Espíritu Santo dentro aún de la iglesia, dice, eso lo está haciendo el Espíritu Santo porque están haciendo cumpliendo con alguna obra o porque están actuando por fe. Es por fe, ¿sí? Y luego Pablo se va a continuar va a dar Pablo 6 argumentos, y hoy vamos a ver cómo Pablo va a enseñar que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por medio de la fe, no es por haber hecho algo, y Pablo lo va a demostrar, va a continuar ahora se va a ir a las Escrituras, pero vamos a orar primeramente. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos primeramente por el privilegio de poderte llamar Padre, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, Señor, sin que lo mereciéramos, y abrió el camino hacia ti, Señor. Como dice la Escritura, nadie llega a ti si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te agradecemos por haber abierto los ojos en esta mañana y porque nos permites estar aquí reunidos como hermanos estudiando tu santa palabra, Señor, que nos nutre, Señor. En verdad que el mundo está duro, cada día peor, y solamente tu palabra, la fe en tu palabra nos puede sostener a seguir adelante, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra con claridad, con fidelidad, Señor, y que a todos nos des un corazón preparado, un corazón atento, que podamos oír con fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Que nos des un corazón humilde y que reconozcamos que tu palabra está por encima de todo, Señor, de opiniones humanas, Señor. Tu palabra es la verdad, como dijo nuestro Señor Jesús. Así que, Padre, abre nuestras mentes, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón. Dale humildad a nuestro corazón para ser enseñados por medio de ti, por medio de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, después de Pablo de estar dando sus argumentos personales en la vida de los Gálatas, de haber dado un argumento escritural, que Pablo se va a la Biblia, porque finalmente esa es la fuente de la verdad, la Biblia, ¿sí? Ahora Pablo va a pasar a su tercer argumento que va a presentar, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3, a partir del capítulo 15 vamos a empezar. Y vamos a ver aquí 4 cosas que va a hacer Pablo, 4 declaraciones contundentes que nos va a decir Pablo. La primera es que la ley no puede alterar la promesa de Dios, y eso lo vamos a ver del versículo 15 al 18. Segundo, la ley no es contraria a la promesa, eso lo vamos a ver del versículo 21 al 26. Tercero, la ley no es más importante que la promesa, y lo vamos a ver del 19 al 20. Y por último, la cuarta declaración que va a hacer Pablo es que la ley no puede hacer lo que la promesa sí pudo hacer. Así que vamos a leer del 15 al 19. Dice así. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Pablo les dice, amados hermanos, fíjense cómo Pablo los quiere. Después de que al principio les dijo Gálatas insensatos, tontos, necios, aquí ven que era como un padre que está regañando a un hijo, porque aquí les dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo.
Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ver. Pablo aquí va a poner un ejemplo cotidiano. Mira, imagínate que tú haces tu testamento, ¿sí? Y vas a dejarle tus 40 gasolineras a fulanito y tus yates a sutanito, etc. Y queda escrito en un testamento. Pablo está poniendo un ejemplo humano, ¿sí? Ese testamento se puede alterar. Hay manera de alterar. Ya no. Eso es algo irrevocable. Si no alcanzaste herencia, pues I am very sorry, pero ya no puedes decir que quieres cambiarlo o modificarle, añadirle. No se puede hacer, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, si a nivel humano es imposible que un acuerdo se pueda alterar, ¿sí? Ya una vez establecido, mucho menos un acuerdo que Dios mismo está haciendo. Un pacto que Dios hizo con Abraham no se puede alterar, ¿sí? Dice en el versículo 16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Bueno, es que aquí hay una cosa, miren, hay algo que se llama un sustantivo colectivo. Por ejemplo, la palabra ejército es un sustantivo colectivo, está en singular, pero tú sabes que un ejército se compone de muchas personas, ¿sí? Racimo, un racimo, pero son muchas uvas. Bueno, aquí Pablo está diciendo que en el original, es que esa palabra en hebreo sera, que se refiere a descendencia, es un sustantivo colectivo. Y también en el griego, la palabra es esperma, ¿sí? De donde viene la palabra espermatozoide, y quiere decir descendencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, el esperma tiene millones de espermatozoides, es un sustantivo colectivo. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo, no dice muchos hijos, sino un hijo. Y lo dice claramente, se está refiriendo a Cristo, a la misma escritura lo dice, y esto sin duda se refiere a Cristo. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en esas bendiciones? ¿Recuerdan por qué? Porque si la promesa es para Abraham y su hijo, su descendencia, porque Jesús es descendiente de Abraham, ¿cómo encajamos nosotros ahí? Exactamente, porque hay algo, acuérdense, miren, lo bueno que aquí, miren, ¿hace cuánto tiempo enseñamos Romanos y todavía aquí sigue el frasquito? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, recuerden que esa vez lo expliqué así. Imagínense que este frasquito, pues hasta la cruz, simboliza o representa a Jesucristo. Tú estás fuera de Cristo cuando no crees. Cuando tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la obra del Espíritu Santo dice, te bautiza en el Espíritu. O sea, bautizar quiere decir te sumerge, te coloca dentro del cuerpo de Cristo. Ahora ya estás en Cristo, ya estás en Cristo. Lo que es aplicable a Cristo ahora es aplicable a ti y a mí porque estamos en Cristo. Entonces, si la promesa es a Cristo, ¿y quién está dentro de Cristo? Todos los creyentes. Entonces esas promesas son aplicables a nosotros, ¿sí? Entonces, aunque Pablo dice que la promesa es a Jesucristo, obviamente que implica los que están en Cristo, ¿sí? Varias cosas le prometió Dios a Abraham. Bien importante esto, eso es como la base de todo esto. El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Pero aquí Dios le prometió muchas cosas a Abraham, ¿recuerdan? Aparte de la descendencia, tierra, dinero, etcétera. Acuérdense que Abraham era viejo y su mujer estéril. Aquí el contexto está hablando que la promesa para Abraham fue la justificación por fe. Y miren, y ya que estamos hablando de Abraham, valdría la pena que le echáramos un ojito. Vayamos a Génesis 15, porque ahí está la base de lo que va a hablar ahorita Pablo. Génesis 15. ¿Sí saben Génesis? El primer libro. Génesis 15. Vamos a recordar en qué consistió este pacto, ¿sí? Y la importancia de este pacto, porque de ahí se deriva todo. Génesis 15. ¿Lo tenemos ya? Ok.
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien trae Reina Valera 60, no importa, es lo mismo, en otras palabras, o Nueva Traducción, la Nueva Traducción Internacional, no importa. Dice, yo voy a leer en la NTV. Dice, versículo 1. Fíjense en lo que consiste el pacto. Génesis 15. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer el Damaseno, bueno, el de Damasco, Eliezer el de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Y tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tú tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. O sea, incontable descendencia iba a tener Abraham. Abraham no entendía todavía cómo, pero vean lo que dice el 6. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Reina Valera 60 dice, y Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Eso fue lo que creyó Abraham, por fe. Humanamente, ¿era posible esto? Cuando ya viejo, su mujer vieja, estéril, pues dice, humanamente, pues lo veo difícil, pero creyó lo que dijo Dios. La importancia de creer lo que Dios dice, cambia todo totalmente. Dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Irak. Ahí vivía Abraham, antes de que se mudara a la tierra de Canaán, ahí era de Irak, ¿sí? Ahí comía sus pistaches y todo. De Ur de los Caldeos, para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, fíjense, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió cada animal por la mitad y puso las mitades de un lado de la otra. O sea, aquí puso la mitad de un animal, y acá otra, la mitad de un animal, la mitad del otro, así, como si hiciera un caminito, ¿sí? Ok. ¿Dónde me quedé? 10. Entonces Abraham los presentó todos esos animales y los mató, luego partió cada animal por la mitad y puso las mitades a un lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad, eran muy pequeñas, entonces puso una acá y la otra acá, ¿sí? Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Versículo 12. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora, ¿sí? Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Ahí estaba ya diciéndole Dios a Abraham que su pueblo y sus descendientes iban a estar de esclavos 400 años en Egipto. Pero, 14, yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. ¿Alguien recuerda a qué edad murió Abraham? Tu hermanito que eres el bueno. No, 180. El que vivió 130 fue su hijo. 180 años vivió Abraham, ¿sí? Dice 18, entonces el Señor hizo un pacto. Fíjense, no dice hicieron un pacto Abraham y Dios, no, Dios hizo el pacto, ¿sí? Él fue el que se comprometía a hacer el pacto. Dice, Dios hizo un pacto. ¿Dónde me quedé? ¿Me salté? A ver, 17. ¿En el 15? Tú serás enterrado en buena vejez. Cuando haya pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, fíjense,
Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Abraham se quedó dormido, ¿sí? Como ustedes comprenderán. Abraham se quedó dormido después de estar todo el día espantando a los opilotes. Okay, ahí estaba el caminito. Ahora, cuando Abraham despierta, ve que una antorcha humeando va caminando en medio de los animales. En aquel entonces, cuando se hacía un pacto, dos personas hacían un pacto, hacían exactamente lo mismo. Partían animales y se tomaban de la mano y pasaban los dos caminando en medio de los animales muertos, simbolizando eso, que el que se eche para atrás le pase lo que a los animales. Era una costumbre. Entonces era un acuerdo bilateral. Los dos se comprometían. Pero aquí Abraham pasó en medio de los animales. Él no pasó, él estaba hasta babeando. El único que pasó fue Dios. Era una teofanía eso. Dios pasó, lo cual indica que el pacto es unilateral. El cumplimiento de ese pacto no depende de que Abraham hiciera algo. El único que se comprometía era Dios a hacer de Abraham lo que dijo que iba a hacer de él. Entonces ese era el pacto abrámico. Entonces ese es del pacto que está hablando aquí Pablo. Regresemos ya a Gálatas 3. Era importante que estudiáramos en qué consistió ese pacto abrámico, ¿sí? Entonces vamos otra vez a Gálatas 3, al versículo 18. Ya estamos ahí, Gálatas 3, versículo 18. ¿Sí o no? Dice, versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia, lo que Dios prometió a Abraham, ya no sería el resultado de aceptar las promesas de Dios. Génesis 15:6, y Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Fue todo lo que tuvo que hacer Abraham, creerle a Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, por lo tanto, queda aquí establecido que la justificación por fe, o sea, la salvación, es el resultado de la promesa de Dios. Promesa que la ley no puede abrogar, ¿sí? Los judaizantes decían: cumple la ley y recibirás la bendición de Dios. Pero Dios hizo un pacto con Abraham, donde le otorgó la salvación por haberle creído. Y esa promesa no era solamente para Abraham, era para su descendiente. Esa aplica a Cristo y a todos los que estamos en Cristo. Aplica. Entonces, la salvación es por las obras, por cumplir obras, o es por la fe. Es por la fe, es un regalo de Dios. O sea, la escritura es muy clara. Entonces, los Gálatas, cuando Pablo les escribe esta carta a los Gálatas, ellos tienen que decidir, ¿sí?, si aceptarán el modo de salvación que les estaban enseñando o van a aceptar el modo de salvación que Dios estableció desde un principio. Ellos tienen que decidir, ¿sí? Si ellos quieren aceptar la enseñanza de los hombres, tiene un grave problema eso. ¿Quieres salvarte por cumplir la ley? ¿Qué tienen que hacer? Cumplirla al 100%. Los 613 mandamientos de la ley los tienen que cumplir todos. Y si fallan en uno nada más, de nada sirvió haber cumplido 612 si fallaste en uno. ¿Y cuántas veces necesitas fallar para que Dios te descalifique? Con una sola vez. Entonces dice, tú solito te estás pegando el tiro al intentar quererte salvar por medio de las obras, ¿sí? La salvación es un regalo de Dios que se acepta por medio de la fe. Como salvó Dios a Abraham, de ese modo Dios salva a todos, al que pone su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, llegamos a la conclusión que la salvación es un don, es un regalo, es gratuito, ¿sí? Ese regalo viene de parte de Dios y no es un logro humano. La salvación, repito, es un regalo de Dios, no es producto de un logro humano. Aunque te vayas a bailar a charme y te pares de cabeza, no impresionas a Dios. Más bien Dios quiere que reconozcas tu necesidad que tienes de Él, ¿sí? Vamos a ver ahorita, entonces, la ley, ¿para qué Dios hizo la ley? Vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver, el segundo punto es que la ley no es más importante que la promesa.
O sea, la ley sí es importante, pero no es más importante que la promesa que hizo Dios. Y eso lo vamos a ver en el 19 y 20, ¿sí? Lo primero, ¿por qué no es más importante? ¿Sí? Y vamos a ver entonces, si no justifica la ley, ¿para qué Dios la dio? Dice en el 19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Es una pregunta, pues sí, verdadera. O sea, uno se pregunta, si Dios no nos puede salvar por medio de cumplir la ley, entonces ¿para qué Dios dio su ley? Dice aquí Pablo, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Ahí está el propósito de la ley, ¿sí? Despertar el sentido de culpa en la persona. Una culpa que te lleva a buscar al Salvador, ¿sí? Miren, Pablo dice en el libro de Romanos, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Un ejemplo en la vida cotidiana, imagínate vas manejando, ¿sí? Y te das vuelta a la izquierda, y te para un tamarindo y dice, te diste la vuelta a la izquierda, ¿sí? Está prohibido. ¿Qué le dices tú? Perdón, no, ¿dónde está el disco que dice que...? No? O sea, primero tiene que estar el disco, si te quiere infraccionar, primero tiene que estar puesto el disco que prohibido dar vuelta a la izquierda, ¿sí? Dice, si no hay disco, pues lo mandas a volar. Primero pone el disco que dice prohibido dar vuelta y luego me infracciona. Bueno, ese era el propósito de la ley, mostrar el pecado. Imagínate otro ejemplo. Tú sales de tu casa, te vas al trabajo y todos los días cruzas un pasto verde bonito y todo. Todos los días. Y un día despiertas y vas a pasar y está un letrero que dice, prohibido pisar el pasto. Ahora sabes que si pasas caminando por el pasto, estás cometiendo una violación, ¿sí? Estás desobedeciendo algo, ¿sí? Entonces dice, prohibido pisar el pasto, pero ese simple anuncio no te da el poder para no pisar el pasto. Si quieres lo pisas, pero ya tienes conciencia que estás desobedeciendo. Ese era el propósito de la ley. Miren, el pecado no vino con la ley. El pecado, ¿desde cuándo está el pecado en el mundo? Desde Adán y Eva, desde ahí entró el pecado. Y la paga del pecado es muerte. La prueba es que por eso Adán murió y todos empezaron a morir a partir de ahí por culpa de que entró la muerte, por el pecado. Ok, el pecado siempre ha existido. Pero Pablo dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, miren, lo que hizo la ley, imaginémonos, échenle un poquito de imaginación. Aquí tenemos un vaso de vidrio y tiene arena hasta el fondo. Esa arena representa el pecado. Le echamos agua y lo dejamos ahí asentado. El agua se ve cristalina, abajo está la arena. ¿Qué hizo la ley? La ley es como el agitador. Si tú metes un agitador al vaso y le haces, ¿cómo se pone esa agua? Turbia. ¿Por qué? Porque removió la arena. La arena siempre ha estado ahí, pero el agitador te la reveló, ¿sí? Entonces eso es lo que hizo la ley exactamente. Si no hubiera habido la ley antes de Cristo, entonces Cristo dice, vengo a morir por sus pecados. Buscó el pecado, ¿dónde dice qué pecado? Entonces por eso Dios introdujo primero la ley, para que cuando viniera el Salvador, todo el mundo estuviera consciente de que ha violado su ley, ¿sí? Aún los fariseos, que se creían gente muy religiosa, líderes religiosos, aún ellos mismos la violaban, ¿sí? Porque nadie puede cumplir la ley de Dios, ¿sí? Entonces, la ley de Dios tuvo dos propósitos. Primero, reflejar la santidad de Dios. Segundo propósito, mostrar cuán pecadores somos. Y cuando tú te das cuenta que eres pecador, ¿sí? Si dices que no eres pecador, ya estás mintiendo, estás pecando. Entonces, por donde le busquemos querer escabullirnos, somos pecadores. Jesús dijo, hasta con el pensamiento pecamos. Entonces, y Santiago dice que con una sola vez que falles, ya estás out. Entonces, ¿qué hace la ley? Crear en ti el sentimiento de culpa, ¿sí? Y cuando lees que la paga del pecado es la muerte, porque Dios no puede tener comunión con un pecador, evidente. Entonces eso te lleva a la desesperación. Como diría el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pues así llegas a esa, ¿y ahora quién me puede salvar a mí? Ese es el propósito de la ley. Pero la buena noticia viene cuando ya hubo alguien que pagó por ti. ¿Y quién es? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo me apropio de esos beneficios de la muerte de Cristo? Creyéndolo solamente. Como Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Si tú crees esta verdad tan simple, eres declarado justo por Dios. ¿Qué es la de que Dios te justifica?
que Dios te va a tratar a ti como si hubieras tú vivido la vida perfecta de Cristo. Y ahí se hacen evidentes las bendiciones de Abraham. Y a Cristo lo va a tratar ¿cómo? Como si Cristo hubiera cometido nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo Dios exactamente. Castigó a su propio Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para llevarnos a Dios. El Evangelio es una verdad tan simple, tan fácil de entender, pero ¿por qué hay gente que no quiere creerlo? Esto no es nuevo. Desde los tiempos de Pablo había gente que le quería añadir algo. Hoy en día también la gente le quiere añadir algo a lo que Jesús ya hizo. Obras y obras y obras, ¿sí? Todos enseñan, sí, creen en Cristo, pero además tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y dejar de hacer esto. Entonces, por fin, dice Pablo, o es por gracia, o es por obras. Si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras. Tan simple de entender eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que entonces el primer propósito es crear culpa en uno, sentimiento de culpa, desesperación pues para que busques al Salvador. Tienes que reconocer que estás en un grave aprieto y que necesitas que alguien te salve. ¿Por qué la ley no es más importante que la promesa? El segundo motivo es porque era temporal. Y vamos, ¿dónde nos damos cuenta que era temporal? Dice, pero la intención era que la ley durara solo hasta, esa palabra hasta indica que va a haber un momento en donde ya no va a ser requerida pues como medio de salvación, hasta que llegara Cristo, ¿sí? La otra razón es porque la ley fue dada a través de mediadores y la promesa fue hecha directamente por Dios a Abraham. Dice así, en el versículo, continuamos con el versículo 19, dice, por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Realmente cuando leemos el Éxodo no dice Jehová habló, Dios habló. No podemos de dónde están los ángeles ahí, pero la Biblia menciona en otros pasajes como en Hebreos 2:2 y Hechos 7:53, que sí intervinieron los ángeles en la promulgación de la ley. Es como si yo digo, a ver, voy a tratar de poner un ejemplo. El presidente de la nación le da un decreto, se lo comunica al gobernador. El gobernador se lo comunica al presidente municipal y cada presidente municipal se lo comunica a toda su gente, ¿sí? Después de todo, el que dio el decreto fue el presidente. Entonces no necesariamente pensemos que porque no dice que en Éxodo que hubo ángeles, pensamos que no. O sea, la Biblia dice claramente que fue por mediación de ángeles. Y Moisés fue el nexo entre Dios y el pueblo. Bueno, en el caso de Abraham, ¿quién fue el mediador? ¿Hubo mediador? Nadie, fue un pacto que Dios hizo por sí mismo con Abraham, ¿sí? Entonces dice en el 20, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando dio la promesa a Abraham. Siempre un intermediario humano es importante, ¿sí? Entre dos partes, ¿sí? Pero él nada más viene siendo la tercera parte, pero no tiene autoridad de nada. Vamos a poner que dos personas quieren hacer un acuerdo y yo soy el mediador. Bueno, yo trato de mediar entre ellos, pero no soy yo el que voy a hacer el trato. Simplemente estoy como mediador entre ellos dos. Yo soy la parte menos importante. La parte importante son los que están haciendo el trato, ¿sí? El mediador carece de autoridad. Entonces, en este caso, Moisés dio la ley, pero él no era la autoridad venía de Dios. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, lo hizo por cuenta propia, de manera soberana, directa, ¿sí? Y fue por gracia, pues, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, aquí podría salir otra objeción ahora, y que Pablo la adivina, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, entonces la ley y la gracia son contrarias. Podría ser, y Pablo va a decir que no hay contrariedad, ¿sí? Vamos a ver 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera, megenoito. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos juntos ante Dios por obedecer. Ahí está tan claro. Si Dios dio la ley para que pudiéramos salvarnos, Pablo dice, pues obedezcámosla. Si alguien la puede obedecer, pues ya la hizo. Pero ¿quién puede cumplir la ley de Dios al 100% sin fallar de una sola vez? O sea, ¿alguno de ustedes lo puede hacer? ¿Conocen de alguien que cubre ese perfil de que pueda obedecer a Dios perfecta? Entonces,
No podemos cumplirla así. Entonces, solamente hay conflicto entre la ley y la promesa cuando se ven como dos medios diferentes de salvación. Es cuando chocan. Pero cuando uno entiende que cada una tiene un propósito diferente, entonces se complementan una a la otra, ¿sí? Dios hizo una promesa, pero dio primero la ley para que te dieras cuenta por qué tienes que aceptar a Cristo como Salvador. Porque es la única manera. O aceptas la salvación que Dios ofrece por medio de la fe, o entonces pues Dios dice, hazte pelotas, entonces sigue intentando, ¿sí? Por tus propios esfuerzos conseguir la salvación. Es triste esto, ¿no? Entonces, ese fue el propósito de la ley, ¿sí? Llevar al pecador a Cristo. Cuando termina la ley de Moisés, ¿qué dice? Maldito aquel que no la cumpla. Entonces, hay una maldición. Para el que quiere salvarse por medio de las obras, pues está la maldición de la ley. Cúmplelas todas y vivirás, dice. En cambio, la gracia dice, cree esto y vivirás. Cosas bien diferentes, ¿sí? Entonces ya dijimos, la ley fue dada para revelar el pecado, versículo 22, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. A ver, repito, recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente ¿por qué? Just believe, dirían los gringos, solo por creer en quién, en Cristo. Entonces ahora, es bien importante entonces que definamos ahora qué significa creer en Cristo, porque muchas veces la gente dice, creo en Cristo, pero la verdad es que no creen en Cristo, porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer que crees en Cristo. Creer en Cristo significa que acepto lo que Cristo hizo por mí por fe, ¿sí? Aceptar, o sea, dejo de depender de mis propios esfuerzos, ¿sí? Para creer única y exclusivamente en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Si yo digo creer en Cristo y al mismo tiempo estoy creyendo que hay algún mérito mío, porque me porté bien, porque me circuncidé, porque me bauticé, porque me fui a bailar a Chalma, si cualquier mérito que tú te atribuyas, ya no estás creyendo en Jesucristo, ya no estás creyendo en Jesucristo. Entonces ese es el gran engaño de Satanás. Sí, cree en Cristo, pero aparte cree en tus méritos. Ese es el gran engaño de Satanás. O es Cristo nada más o no hay salvación. Así de claras son las escrituras. Cuando dice que todos somos prisioneros del pecado, en la Reina Valera dice Pablo, ¿quiénes son mejores, los judíos o los gentiles? Y Pablo dice, los dos, tan malo el pinto como el colorado. Dice, pues ya declaramos que todos estamos bajo pecado. Y esa preposición bajo, ya se los expliqué en otras ocasiones, en griego es upo, y es un término militar que significa estar bajo las órdenes de alguien. Entonces, cuando Pablo dice que todos estamos bajo pecado, todos, quiere decir que todos estamos bajo las órdenes del pecado, todos. ¿Desde cuándo estamos bajo las órdenes del pecado? Desde que nacemos. David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. Ya traemos esa naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. Por eso los niños bebitos, aunque están bien hermosos y bien bonitos, traen la naturaleza pecaminosa. Y ahora viene, te da un beso y en lugar de besito me da una cachetada. ¿Quién le enseña eso? Pues su propia naturaleza pecaminosa. Somos esclavos del pecado. Ahora, ¿cómo te puedes liberar de la esclavitud del pecado? No puedes. Mira, Lutero puso un ejemplo muy interesante. Dice, el borracho entra a la cantina y dice, yo entro por mi propia voluntad, nadie me obliga. Y es verdad, nadie le pone una pistola y dice, entro por mi propia voluntad y me emborracho porque quiero, dice el borracho. Y Lutero dice, sí, lo que no se da cuenta es que su voluntad está esclavizada al pecado. Entonces, él cree que está entrando libremente, pero Lutero dice, no, lo que él no sabe es que su voluntad, su libre albedrío está esclavizado al pecado y por eso entra. Él cree que está actuando con libertad, pero está actuando bajo las órdenes del pecado. ¿Me explico? Eso es de lo que Jesús nos va a liberar, de la esclavitud al pecado. Cuando decimos que Jesús nos salva de varias cosas. Primero, ¿de qué es de lo primero? Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, ¿qué es lo primero de lo que te salva? De la condenación del pecado, del infierno, de ir al infierno. Es de lo primero que nos salva. Segundo,
nos salva del poder del dominio del pecado. ¿Por qué? Porque te da ahora su Santo Espíritu, entra a morar en ti, como dice la Escritura. Y viene la tentación, pero ya estás preparado, ya como dice, si caíste en la tentación fue porque quisiste, porque ahora ahí estaba la ayuda. Entonces, la importancia de nutrirse espiritualmente, porque puedes ser ya cristiano, pero si no agarras la Biblia para nada, aunque la andes descargando todo el día aquí, pues el conocimiento no se absorbe por vía axilar como si fuera desodorante. Hay que estudiarla, meditarla y obedecerla. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en uno, ¿sí? Entonces viene la tentación y ya tienes cómo resistir la tentación, pero antes viene la tentación y caemos solito, ¿sí? Ok, entonces la ley fue dada para revelar el pecado. En otras palabras, para preparar el camino a Cristo, dice el 23 y el 26. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Entonces, la salvación siempre ha sido por el camino de la fe, ¿sí? Hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Y quién es el camino de la fe? Cristo, él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Aquí está hablando entonces de esa fe en el Cristo encarnado. ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Porque otra de las objeciones que ponen, bueno, entonces, si nosotros nos salvamos por creer en Cristo, antes de Cristo, ¿cómo se salvaba la gente? Si todavía no venía Cristo. Dios le dijo a Adán que iba a mandar a un Salvador. La gente del Antiguo Testamento se salvaba viendo al futuro. Mientras tanto ellos ofrecían sus sacrificios, pues sabían que un día, en un futuro, iba a venir un libertador que los iba a librar de la esclavitud al pecado. Entonces ellos veían a futuro, sabiendo que iba a venir alguien, y se salvaban por fe. Nosotros, ¿cómo nos salvamos? También por fe, pero nosotros viendo para atrás, viendo a alguien que ya vino. Ellos veían a alguien que iba a venir. Nosotros creemos viendo a alguien que ya vino, ¿sí? Eso es lo que nos salva. Entonces lo que nos salva es pensar que alguien ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? Los judíos pensaban que por cumplir las obras de la ley iban a ser salvos, pero gran error, no podían cumplirlas, ¿sí? Y los que no eran judíos, los paganos, ellos como pretendían salvarse, es exactamente igual, por obras. No ofrecían sacrificios a sus dioses paganos, no ofrecían niños vivos, Moloch, vivos los echaban al fuego pensando agradar a sus dioses, ¿sí? Entonces nuevamente la salvación por obras, ¿sí? Entonces la ley de Dios todos los días nos confronta con tienes que hacer esto, y eso lo único que hace es ponernos bajo la desesperación de que no estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces todo mundo necesita estudiar la carta a los Gálatas. Porque miren, parece increíble, pero si haces una encuesta en la calle, a 100 personas hay que encuestarlas. ¿Cómo crees tú que se puede llegar al cielo cuando mueras? ¿Qué nos van a decir la gran mayoría? Pues portándome bien, haciendo lo mejor posible, buenas obras, etcétera. Yendo a bailar a Chalma, qué sé yo. Obras y obras. También digo, y parece que cosa de risa, pero es triste de verdad que la gente hace eso y lo están haciendo con mucha fe. Nadie pone en cuestión a su fe, la cantidad de su fe, quizás hasta más fe que la que tenemos nosotros juntos. El problema es que su fe la está poniendo en la obra y no en Jesucristo. ¿Me explico? Y la fe debe estar enfocada en Cristo, ¿sí? Solamente en Cristo, como cantamos hace rato, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, ¿sí? Entonces, Dios reveló su amor por el pecador como a través de Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿sí? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Entonces Dios manifestó su amor por el pecador desde el momento que mandó que naciera su Hijo, bueno, que se encarnara, las enseñanzas de Cristo, sus sufrimientos, su muerte, su sepultura, su resurrección, su exaltación, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo, que es realmente lo que hace el gran cambio en este mundo, ¿sí? Dios ya lo hizo todo lo hizo.
desgraciadamente hoy en día la gente sigue rechazando ese regalo de gracia ofrecida, ¿sí? No nos cuesta nada la salvación, solamente hacer lo mismo que hizo Abraham. Pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Pablo se lo dijo al carcelero: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, versículo 24, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Empecemos. En la Reina Valera dice un ayo, la ley fue nuestro ayo. Realmente en el griego dice es nuestro pedagogo. El pedagogo es el que te enseña, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en la cultura romana, ¿quiénes eran los pedagogos, los ayos, los tutores? Eran los mismos esclavos, eran los encargados de criar a los niños de los ricos. ¿Cómo podemos decir? Niñeros, pues, por así decirlo más claramente. El niñero, el tutor, se hacía cargo del chamorro, le tenía que enseñar a comer, a vestirse, a la escuela, los padres se desligaban, era el tutor el responsable. Y tenía la autoridad para reprenderlo si algo hacía mal. Y a veces hasta se excedían en las reprensiones los tutores con el chamaco. Entonces, de tal manera que el chamaco anhelaba un día ya librarse de su tutor. Es la idea que está dando aquí Pablo, que nosotros, si la ley era nuestra tutora, ¿sí?, lo que anhelamos es realmente que alguien nos libre ya del yugo de la ley y que alguien nos libere, ¿sí? Y ese es Jesucristo, ¿sí? Pero entonces alguien podría pensar, bueno, entonces ya Cristo nos libera, entonces ¿qué hacemos con la ley? ¿Ya la quemamos? No, porque la ley siempre nos sigue mostrando cuál es el camino recto. Pero aquí la gran diferencia es que ahora Dios va a hacer que sientas amor por su ley, ¿sí? Uno antes de Cristo podría decir, oye, yo no sé por qué existe este mandamiento, ¿sí? No me gusta ese mandamiento. Pero ahora Dios va a hacer que tú ames su ley. Y no solamente que ames su ley y que te guste y te deleites en leerla, sino te va a ayudar a obedecerla también por medio de su espíritu que mora en ti, ¿sí? Yo podría decir, miren, antes de Cristo, a mí esto de la Biblia ni me interesaba. La verdad, era un vil ateo, o sea, hacía hasta chistes de Cristo, de Dios, de todo. No me interesaba nada, absolutamente nada de esto. ¿Cómo fue que me convertí? Porque llegó un gringo a mi tienda y como a mí me gusta el pit English desde chamaco, y dije, ya tengo con quién practicar porque Pati luego cobra bien caro las clases. Entonces dije, a este me le pego. Y así, pero fíjense cómo Dios usa algo para traernos al redil. Entonces, fue como empecé a estudiar la Biblia. Un día nos dijo, ¿quieren estudiar la Biblia? Sí, nomás le doy el avión, ¿no? Yo lo que me interesa es tener a alguien con quien practicar inglés. Y por la pura gracia de Dios, me convertí a Cristo. Y la verdad es que eso que antes lo que me mofaba, ahora es mi deleite, o sea. Y esos pecados que como dice Pablo, ahora hasta me avergüenzo nada más de recordarlos, empiezas a sentir aversión hacia ellos y empiezas a amar las cosas de Dios. Así es como obra el Espíritu Santo, va cambiándote de dentro hacia afuera, porque los cambios que son por fuera nada más es como si una pared cuarteada le untas tantito yeso y dices, ya está limpiecita, reparada. No, eso es lo que hacen muchas cosas, nada más componen la fachada, pero el problema sigue estando adentro. Como el iceberg, nada más vemos la punta del iceberg, pero ¿qué hay todo abajo? Así es una persona, nada más vemos sus emociones y sus sentimientos, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Sí? ¿Por qué el borracho se emborracha? Nosotros nada más vemos su borrachera, pero ¿qué es lo que genera que él quiere emborracharse? Hay algo ahí en su corazón, algo que lo está motivando a hacer eso. Ok, así entonces, tristemente se está hoy en día rechazando ese regalo, ¿sí? Y Jesús dijo, creed en mí mientras esté yo. O sea, va a llegar un día en que ya no va a haber oportunidad de ser salvo. El único tiempo aceptable de salvación, ¿cuál es? ¿Sí? Mientras vivas, mientras tengas vida. Porque si mueres sin Cristo, Jesús dijo, morirás en tus pecados. El que no cree en mí, morirá en sus pecados. Bien claras las escrituras, ¿sí? Entonces, ya vimos cuál era el papel de un tutor, ¿sí? Ahora, por último, el 27 y el 29, vamos a ver que la ley no puede hacer lo que la promesa sí pudo hacer. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Todos los que han sido unidos a Cristo en el bautismo, ¿de qué bautismo estará hablando? La Biblia habla de 3 clases de bautismo: bautismo en el Espíritu, bautismo en agua y bautismo en fuego, que prácticamente es condenación. El bautismo en el Espíritu es en el momento, como les expliqué aquí, cuando andamos de paganotes. Mira cómo me ha servido mi frasquito para ilustrar. Cuando andamos de paganotes separados y alejados de Dios, estamos aquí separados de Dios, muertos espiritualmente. En el momento en que tú pones tu fe en Cristo, Dios hace esto, te coloca dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo en el Espíritu. ¿Eso cuando sucede? En el momento que hemos creído. Y el bautismo en agua, esa es otra cosa muy diferente. Esa es la inmersión en agua, ¿sí? Que únicamente simboliza lo que ya sucedió espiritualmente. Por eso, ¿por qué los cristianos nos bautizamos por inmersión? ¿Nunca se han preguntado? Digo, porque a lo mejor nos bautizaron de chiquitos echándonos agüita aquí. Quizá, pero ¿ese es el bautismo que enseña la Biblia? Miren, la misma palabra bautismo deriva del griego baptizo, que significa literalmente sumergir. Cuando bautizaron a Jesús dice, cuando salió de las aguas, ¿sí? Entonces todos los bautismos eran por inmersión. ¿Por qué? Porque eso ilustra de una manera gráfica lo que hizo Dios con nosotros. Cuando te sumergen, ¿eso qué simboliza? Tu muerte. La muerte de Cristo fue tu muerte por tus pecados. Después, cuando uno sale del agua, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Tu resurrección a una nueva vida, ¿sí? Entonces, el bautismo en agua únicamente ilustra lo que fue el bautismo espiritual, lo que sucedió espiritualmente, ¿sí? Ahora, aquí habla que ya cuando estás en Cristo, ya no hay ni ricos ni pobres, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, ¿sí? No hay guapos ni feos, todos somos bonitos a los ojos de Dios. O sea, ya no hay diferencias de ningún tipo, porque todos estamos ahora en Cristo, ¿sí? Y hoy en día, ¿cuánta discriminación social hay? Por eso a veces cuando nosotros como cristianos cometemos una discriminación, dices, qué bárbaro, yo ya no debo estar discriminando a nadie. Y a veces, que así inconscientemente, discriminamos a alguien, y eso es pecado. Por eso todos los días necesitamos de Cristo, porque a pesar de que somos cristianos, cometemos pecados, no somos impecables. Por eso todos los días necesitamos limpiarnos en Cristo, todos los días, confesar nuestros pecados al Señor. Y no porque el Señor no lo sepa, el Señor lo sabe todo. Es simplemente reconocer delante de Dios, Señor, la regué. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Que no nos va a perdonar? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Hay gente que no se puede perdonar a sí misma. Dice, no me puedo perdonar esto, ¿sí? Pero está pecando, porque Dios dice que Dios te perdona si confesamos nuestros pecados. ¿Y qué significa confesar? En el griego es homologomen, decir lo mismo que dice Dios respecto a algo. Entonces, cuando uno confiesa algo, estás reconociendo que estás de acuerdo con lo que Dios dice, ¿sí? Reconoces eso y pides perdón, y puedes tener la certeza que Dios te ha perdonado. Proverbios 28:13, que lo hemos cantado aquí. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Son promesas válidas para todo aquel que pone su fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, pertenecer a la descendencia de Abraham significa que tenemos que ser judíos. La verdadera descendencia de Abraham no está determinado por descendencias físicas, sino por la fe. Somos descendientes de Abraham porque lo mismo que hizo Abraham, que fue lo que hizo, creerle a Dios, hemos creído nosotros. ¿Qué es lo que hemos creído a nosotros? Primero, lo que dice Dios, que somos pecadores, todos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, se pone la cosa dura, que no hay ninguna buena obra que pueda cancelar un solo pecado, ¿sí? Entonces, le estamos creyendo a Dios eso. Nuestra situación es dramática, pero la buena noticia es, el evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es triste que hoy en día haya gente que no pueda creer eso, ¿Y por qué no creen eso? Primero, bueno,
la soberanía de Dios entra en acción. Segundo, la ceguera en con que los tiene Satanás. Y tercero, porque aman su pecado, ¿sí? Entonces realmente necesitamos que Dios intervenga en su gracia y su misericordia, porque como Él dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia del pecador. Y lo mostró enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este texto maravilloso, Señor, que nos abre los ojos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder explicar a aquellos que no conocen de tu Hijo Jesucristo, que ya el camino a ti está abierto, Señor, que únicamente hay que caminarlo por fe, aceptar por fe lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, Señor. Como dice tu santa palabra, sin fe es imposible agradarte, Señor. Entonces, Padre, pon en nosotros esa fe, ¿sí? Pon en la gente que no te conoce esa fe, que pueda confiar plenamente y aunque estén esclavizados por el pecado, eres el único que puede liberarlos. No hay poder humano que pueda liberar a nadie de la esclavitud del pecado más que tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Él. Amén. Gracias, mis hermanos. Podemos ponernos de pie. Entonces vamos a seguir alabando al Señor con otra canción, que hay momentos, otra alabanza. Leti, Daniela, Patricia. Vámonos al siguiente canto que se llama Hay Momentos. Que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que hará. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús.
has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bueno, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Invitamos a hermano Armando, por favor, si nos hace el favor de orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, primeramente por permitirnos abrir los ojos, despertar y contemplar las maravillas de tu gloria a través de tu creación, Señor. Muchas gracias te damos también por este culto, Señor, por las alabanzas y por todo lo que has hecho por nosotros durante la semana. Tú eres nuestro proveedor, tú nos das todo lo necesario para vivir durante la semana. Y en esta hora te pedimos, Señor, por las ofrendas, sabes que son para los gastos de la iglesia, Señor. Te lo pedimos, te pedimos que bendigas a mis hermanos, Señor, bendiga sus vidas y que nos des un corazón alegre en este momento, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, amén. Podemos pasar, hermanos, las visitas no están obligadas a dar. Y vamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, 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 oh. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, 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 oh. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor.
Amén. Bueno, ahora vamos con el testimonio, alguna petición de oración, hermanos, que tengan. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.